Buenas tardes. En el día de hoy les hablaré sobre las técnicas que existen para controlar el voltaje en los inversores y que cumplan los requisitos de voltaje y frecuencia en la salida. Control de voltaje de los inversores monofásicos. En muchas aplicaciones industriales, a menudo es necesario controlar el voltaje de salida de los inversores. Esto con el fin de hacer frente a las variaciones de entrada DC para la regulación del voltaje de los inversores y para cumplir los requisitos de voltaje y frecuencia en la salida del circuito. Existen varias técnicas para modificar el voltaje de la salida del inversor. El método más eficiente de controlar este voltaje es incorporar en los inversores el control de modulación de ancho de pulso PWM. Las diferentes técnicas de modulación tenemos modulación de un solo ancho de pulso, modulación de varios anchos de pulso, modulación senoidal de ancho de pulso y modulación senoidal modificada del ancho de pulso, control por desplazamiento de fase. A continuación veremos cada uno de estas técnicas de modulación. Modulación por ancho de pulso. Del PWM salen dos parámetros: el periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. Para saber la frecuencia se mide el periodo y se divide 1 entre ese periodo medido. El segundo parámetro es el ancho del pulso, que se puede especificar por tiempo o por porcentaje. Si se establece por porcentaje, sería un porcentaje del periodo. Ejemplo: si el ancho del pulso es del 10% de un periodo de un segundo, sería 0.1 segundo. Si el periodo fuera de 1 milisegundo, el ancho del pulso sería de 100 microsegundos. Entonces, por porcentaje va a ser un porcentaje del periodo que dura la señal de la frecuencia que tiene, y como también hemos dicho, puede ser por tiempo. En el ancho del pulso, la transición de subida siempre va a ser la misma, y el ancho es lo que va a estar variando. Entonces, ¿para qué sirve variar el pulso? Sirve para controlar la velocidad de los motores, para controlar la intensidad luminosa de las LED. Suponiendo que tenemos una fuente de 10 voltios. Colocamos un interruptor y una carga. Si enciendo 9 segundos y apago 1 segundo, entonces el tiempo es de 10 segundos. Entonces vamos a tener 9 segundos encendido y 1 segundo apagado. Nuevamente 9 segundos encendido, y así en total estamos entregando a la carga el 90% de la energía. Y vemos que esto es el 90% a su plena capacidad y 10% apagado. Si en vez de ser segundo lo ponemos en milisegundos, vamos a ver la carga como si estuviera intermitentemente. Si es un foco, si es un motor, lo veríamos más lento. Si ponemos el ancho del pulso a 5 milisegundos encendido y 5 milisegundos apagado, con la misma frecuencia de 10 milisegundos, entonces el PWM trabajaría al 50%, o sea, se entregaría la carga al 50% de la energía. Colocando un capacitor. Si colocamos un capacitor, vamos a tener valor RMS, y no es el valor nominal como lo es sin capacitor. Ejemplo: una fuente de 10 voltios con PWM al 80% equivale a un valor RMS de 8 voltios. Una fuente de 10 voltios
con PMS al PWM al 20% equivale al valor RMS de 2 voltios. Por eso, cuando se varía el ancho del pulso, varía la iluminación del foco, la velocidad del motor, porque el ancho del pulso es como si variáramos el voltaje, pero en realidad no es el voltaje, es el valor RMS. Modulación de varios anchos de pulso. El control de la tensión de salida se obtiene mediante la variación del ancho de varios pulsos en cada semiperiodo. En un inversor monofásico se obtienen las señales de control mediante la comparación de una señal de referencia rectangular en cada semiciclo, cuya amplitud es voltaje de referencia, y una onda triangular cuya amplitud es un voltaje triangular. La salida de dicha comparación activará el circuito de excitación del inversor. La frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia de la tensión de salida, y la frecuencia de la señal triangular determina el número de pulsos por semiciclo. Para variar el valor de la tensión de salida, se realiza mediante la variación de la amplitud de la señal de referencia, el cual determina la variación del ancho de los pulsos, o desde un valor mínimo de 0 grados hasta un valor máximo de 180 grados, haciendo variar la tensión de la salida desde 0 voltios hasta la tensión máxima de salida. Modulación senoidal de ancho de pulso SPWM. El control de la tensión de salida se efectúa mediante la variación del ancho de varios pulsos por semiperiodo, con la separación variable entre los pulsos. En un inversor monofásico se obtienen las señales de control mediante la comparación de una señal senoidal que actúa como señal de referencia, cuya amplitud es un voltaje de referencia y de la frecuencia de referencia, y una señal triangular cuya amplitud es un voltaje triangular de frecuencia triangular, la cual mantiene constante su amplitud. El resultado de dicha comparación activará el circuito de excitación del inversor. La frecuencia de la señal de referencia es constante y determina la frecuencia de la tensión de salida, y la frecuencia de la señal triangular determina el número de pulsos por semiciclo. La variación de la tensión de salida desde los 0 voltios hasta la tensión máxima de salida se realiza mediante la variación de la amplitud de la señal senoidal de referencia, voltaje de referencia, la cual determina la variación del ancho de los pulsos, o desde un valor mínimo de 0 hasta el valor máximo, que depende de la relación entre la frecuencia de la señal de referencia y de la señal triangular, y que también depende de la relación entre las amplitudes de las dos señales. La modulación SPWM presenta una menor distorsión. Además, permite variar la tensión de salida sin que el contenido armónico cambie. El diseño del circuito de control es algo más complejo y pueden aparecer pulsos de disparo de muy corta duración. Modulación senoidal modificada del ancho del pulso, MSPWM. El objetivo es la mejora de las características del control del SPWM, ya que tiene el inconveniente de la escasa variación del ancho de los pulsos por semiperiodo. En un inversor monofásico se obtienen las señales de control mediante la comparación de una señal senoidal, señal de referencia y una onda triangular. Esta señal triangular es especial con respecto a la modulación SPWM, ya que consta en comparar la señal triangular solamente en los primeros y últimos 60 grados de cada semiciclo. La salida de dicha comparación activará el circuito de excitación del inversor. La frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia de la tensión de salida, y la frecuencia de la portadora determina el número de pulsos por
semiciclo. Con este tipo de control aumenta el valor de los componentes fundamentales y características armónicas mejoran. También se reduce el número de conmutaciones en los semiconductores de potencia y por lo tanto se reducen las pérdidas de conmutación. Modulación PSK. Para empezar, debido a que la mayoría de veces para enviar una señal a través de un canal de información es muy difícil, entonces recurrimos a una señal más poderosa, que puede viajar a mayor distancia sin perder sus características. Esta señal que se envía recibe el nombre de señal portadora. Una señal portadora es una onda que generalmente es senoidal. El PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar las fases de la portadora entre un número de valores discretos, es decir, es una modulación de fases en donde la señal moduladora es digital, es decir, binaria. Entonces la señal moduladora resultante responde a la expresión que vemos en pantalla. ¿Por qué es importante el número de fases? Porque esta radica en que dependiendo del número de fases se utilizarán diferentes denominaciones. Entonces, sabiendo que el número de fases a tomar es una potencia de 2, tenemos que 2 a la 1 es igual a 2. Obtendremos la primera denominación, que es BPSK, la cual tendría 2 fases. 2 a la 2 es igual a 4. Tendríamos 4 fases, esta es llamada QPSK. 2 a la 3 es igual a 8, con 8 fases, tendríamos 8PSK. Diferentes tipos de modulación PSK. PSK convencional. La recreación de la fase se refiere a la fase portadora, sin modular, es decir, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase. PSK diferencial. Al contrario que de la modulación PSK convencional, no necesita recuperar la señal portadora para realizar la modulación. Es decir, puesto que la información no está contenida en la fase absoluta, sino en las transiciones, es decir, en la cual se consideran la diferencia entre un salto de fase y el anterior. Modulación BPSK. Como podemos observar, tenemos la señal modulada y la señal moduladora. Para tratar modulación BPSK, lo primero que tenemos que tener es un diagrama de constelaciones. En este caso es un diagrama de constelación BPSK, donde determinamos la entrada binaria y la fase de salida. Diagrama de bloque del BPSK. Aquí podemos determinar un diagrama de bloque BPSK en el cual tenemos un transmisor y un receptor. Como podemos observar, hay una señal codificada que entra a un multiflexor donde se encuentra la portadora y el desfase de 180 grados, que al final tendríamos una salida BPSK analógico. En el receptor nos encontramos la entrada PSK, donde ya viene la señal anterior, la señal que sale del transmisor y que puede entrar en una recuperación de la portadora para llegar a un modulado balanceado. De allí pasaría a un filtro pasa abajo. Al final tendríamos la señal codificada recuperada. Modulación QPSK. Aquí es donde consideramos los desfases. Como podemos observar, también tenemos una señal modulada, un diagrama de constelaciones. En este caso, un diagrama de constelación QPSK, en cual tenemos también una entrada binaria
como ya vimos, 2 a la 2 y obtendremos 4. Entonces también tenemos la fase de salida que viene dada en grados. Entonces así se partirá la onda y obtendríamos por esta señal moduladora que tenemos arriba, que son las entradas binarias, tendríamos abajo de fase de salida, que sería los ángulos, y eso nos daría una señal modulada. Diagrama de bloque QPSK. Como vimos, es de 2 bits. Primero entra toda la señal a un demultiflexor y lo separa. Entonces cada línea sigue y pasa por un NRZ encoder y podemos observar que las dos señales analógicas son distintas. Luego de allí se juntan, se suman estas señales y llega a un QPSK, que sería la señal de salida. El receptor recibe esta señal y la hace es pasarla por unos filtros luego de la decisión del dispositivo y multiflexor, y saldría por una información binaria como fase enviada, como fue enviada. Ventaja del PSK: potencia constante, más eficiente para transmitir datos binarios en presencia de ruido. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de la información que se puede transmitir utilizando ese mismo ancho de banda, pero también es mayor su susceptibilidad frente a ruidos de interfase. Aplicaciones: transmisión de señal de televisión de alta definición. El QPSK es usado por varias empresas de televisión satelital para enviar a casa de los suscriptores señales de video en HD. En aspecto de potencia es muy importante, ya que entre más grande sea la potencia, el tamaño para las antenas parabólicas de recepción es mucho menor en tamaño. Por eso las empresas de telecomunicaciones satelital usan antenas de platos pequeños, gracias a la potencia de la señal moduladora PSK. El BPSK tiene un solo bit, entonces serían 2 fases. El QPSK es de 2 bits, que son 4 fases. La velocidad de la señal es el doble de rápido. El 8PSK se transporta 3 veces la velocidad del BPSK.